Todo programa, toda intervención pública debe ser evaluada. Debe ser evaluada para ver el impacto que tiene sobre la sociedad. Recuerden que una intervención pública, como por ejemplo un programa como el desayuno escolar, por ejemplo, usted tiene que verificar a quienes le está llegando ese desayuno y si realmente está beneficiándolo a ese segmento de población que lo está recibiendo, que son niños y niñas que van a las escuelas públicas, es decir, es el nivel de educación preuniversitario que recibe la ayuda que se da a través de ese programa o esa intervención pública. Y esa intervención hay que evaluarla. Y hay técnicas muy interesantes de evaluación donde usted tiene, por ejemplo, un grupo de control y un grupo de tratamiento. El grupo de control no recibe el beneficio, en este caso la política de desayuno escolar, y otro grupo usted tiene que sí lo recibe. Y luego usted compara algunos indicadores que pudiera ser el nivel de nutrición, el nivel de calificación, el nivel de absorción de conocimientos, porque recuerden aquello de que si usted está bien desayunado, usted tiene más capacidad de atender, tiene más capacidad de absorber conocimientos, por lo tanto pudiera tener más opción de mejorar sus calificaciones y tener incluso mayor probabilidad de hasta graduarse. Entonces, ese es el tipo de análisis que hay que ejecutar. En la República Dominicana no hay mucha tradición. Se han escrito algunos trabajos. Yo mismo he escrito varios trabajos de evaluación de impacto, pero obviamente no hay una gran tradición. Hay algunas personas en el país que sí han hecho también otros aportes a lo que es evaluación de impacto, pero lo ideal es que se generalice a nivel de gobierno el análisis de lo que son las diferentes intervenciones públicas, porque le puse un caso que es el del desayuno escolar, pero el gobierno interviene con miles de programas, miles en educación, salud, vivienda, que usted tiene que analizar cuál es el impacto sobre la población objetivo y verificar si efectivamente vale la pena usted seguir ampliando ese programa. Usted me dirá, no, pero el desayuno escolar, eso no hay que ni evaluarlo, porque efectivamente se beneficia a la población. Eso es correcto. No cabe duda de que se beneficia, pero usted pudiera mejorar el nivel de eficiencia de ese programa. Usted pudiera hacer dentro de ese programa un plan piloto para decir, ok, mira, yo le voy a dar en ese programa este cambio, este ligero cambio y hacer esa innovación que me permita a mí verificar si efectivamente es mejor o no esta nueva innovación que yo estoy tratando de promover en esa intervención que es conocida como el desayuno escolar. Para eso el gobierno, y yo creo que este es un punto muy positivo, el gobierno del presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Economía está en colaboración con un verdadero experto en esa materia, que es Michael Kremer. Michael Kremer, que es profesor de la Universidad de Chicago, es también el director del Laboratorio de Innovación para el Desarrollo y del Centro de Economía de Desarrollo de la Universidad de Chicago. O sea, estamos hablando de un premio Nobel de Economía, Michael Kremer, premio Nobel de Economía, alguien verdaderamente extraordinario, con un conocimiento amplísimo en estas técnicas de evaluación de impacto. Y él está ayudando al gobierno a desarrollar lo que son las capacidades para hacer esa evaluación de impacto. Yo creo que eso es fundamental, eso es sumamente importante. Yo creo que es algo clave para el gobierno que una persona como Michael Kremer le esté ayudando. Y en una conferencia que dio esta semana el doctor Kremer, pues comentó sobre, por ejemplo, la importancia de algunos programas que se evaluaron en el caso de los años 90 en Colombia, de una intervención en la cual se le daba a estudiantes preuniversitarios la oportunidad a través de una lotería de estudiar en una escuela privada. Por ejemplo, usted iba, seleccionaba de una determinada comunidad de forma totalmente aleatoria, porque era una lotería, cuáles niños o cuáles niñas iban a ir desde esa comunidad a una escuela privada con un voucher que le permitía irse a esa escuela privada. Y luego se verificaba cuál era el desempeño. Miren, yo puse un pequeño resumen en mi blog de lo que fue esa conferencia del profesor Kremer y yo les señalo lo siguiente a ustedes. El resultado de esa intervención en Colombia, de acuerdo con el profesor Kremer, es que aquellos que se ganaron la lotería y fueron a las escuelas privadas alcanzaron 16% más de probabilidad de completar los estudios de bachillerato. Es decir, que mejoró la probabilidad de que
no hubiera deserción escolar. Y eso es algo positivo. Lo otro es que además se registraron un nivel de ingreso anual un 8% superior a ya cuando están a nivel adulto. ¿Qué significa eso? Que haberlos mandado a estudiar a esa escuela privada le aumentó la probabilidad de graduarse y además, que es el equivalente a reducir la probabilidad de deserción escolar, y además mejoró la capacidad de que luego se graduaran de la universidad y que pudieran tener un mayor nivel de ingreso. Y él calculó un 8% mayor de ingreso que otros niños que no fueron beneficiados con ese programa de lotería. Asimismo, hay otro tipo de intervenciones. Él tiene una página web que verdaderamente extraordinaria, yo se la recomiendo, donde hay muchísimos working papers. O sea, aquí, por ejemplo, están las publicaciones y working papers de Michael Kremer. Ahí, ese deworming, eso es de los primeros trabajos que hizo por años sobre cómo aplicar políticas contra lo que es las lombrices en los niños podía mejorar significativamente lo que era el desempeño escolar. Es decir, en África, si usted aplicaba una política que le permitiese eliminar las lombrices de los niños, podían esto absorber una mayor cantidad de nutrientes y poder tener mejor desempeño escolar. Luego hay muchísimos otros trabajos. En este caso hay un bloque completo de la importancia de programas distintos a nivel de agricultura para mejorar el nivel de productividad, utilización de fertilizantes, cómo lograr sacarle el máximo provecho a esos fertilizantes. Esto es algo verdaderamente extraordinario. Hay otras intervenciones evaluadas por parte del profesor Kremer, como por ejemplo en el área de salud, y así sucesivamente usted va a encontrar diferentes evaluaciones que ha hecho Michael Kremer. Hay un libro muy bueno que es Strong Medicine, creando incentivos para la investigación farmacéutica sobre aquellas enfermedades que a la gente no le importa. Es decir, la que afecta a poblaciones muy pobres. Y en ese sentido, yo le tengo que decir a ustedes lo siguiente. Mire, Michael Kremer, ese premio Nobel, es ya un viejo conocido. ¿Por qué? Final de los 90, inicio del 2000, apenas él tenía 7, 8 años de haber terminado su doctorado. Y yo comencé a leer sus estudios. Y entre esos estudios estaba lo que es el embrión de ese libro, Strong Medicine, donde él buscaba la forma de que los países en desarrollo pudiesen, que es donde él se concentra, porque su política es evaluación de programas de intervención pública para reducir la pobreza. Ahí que él se concentra. Entonces, él decía, miren, hay que tratar de promover el acceso a medicamentos avanzados en países en desarrollo. Además, hay que tratar de que se invierta en investigación y desarrollo de medicamentos, de enfermedades que solamente están presentes en países en desarrollo y que no son del interés de la gran farmacéutica porque sencillamente no tienen un mercado muy grande. Entonces él dice, bueno, vamos a crear un fondo que permita financiar esa investigación y luego coger esa patente y la pudiéramos luego ya distribuir incluso en forma de licencias en diferentes países. Pues yo tomé esas ideas y propuse en el caso de la República Dominicana, primero la creación de ese fondo, la creación de un fondo que permitiese al Estado adquirir lo que eran productos ya con patentes, pero tenerlo de una forma tal que le permitiese producirlo internamente y a menores precios. Y en ese sentido, también propuse en ese momento, eso es final de los 90, inicio del 2000, propuse que en la discusión que teníamos en ese momento de la nueva ley de propiedad industrial o de propiedad intelectual, propuse que se incluyese licencias obligatorias para medicamentos. Y en ese sentido, oigan bien, en ese sentido, debo decirle a ustedes lo siguiente. Si nosotros nos vamos a lo que es la legislación de 2000 de propiedad industrial, fíjense lo que tiene incluido. Licencias de interés público, por razones de interés público.
y en particular por razones de emergencia o de seguridad nacional declaradas por el Poder Ejecutivo, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, a petición de cualquier persona interesada o autoridad competente o de oficio, dispondrá en cualquier tiempo lo siguiente: que una invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea explotada por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto. O sea, licencias obligatorias. Y eso fue gracias a esos estudios del profesor Michael Kremer, que nosotros lo tomamos, lo adaptamos y lo incluimos en la discusión y logramos que esa ley incluyera licencias obligatorias. Fue una lucha fuerte, nada fácil esa lucha, pero lo logramos que incluyese licencias obligatorias, no solamente por interés público, hay licencias obligatorias también cuando usted está abusando de posición dominante, es decir, que usted está en una situación donde tiene la oportunidad de abusar de lo que es el monopolio que le brinda a usted una patente, y ahí licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, ahí pues se ve claramente de que se incluye esto. Es decir, que fíjense cómo un profesor que en ese momento estaba desarrollando lo que era el boom, el inicio del boom de su carrera, que 20 años después es galardonado con el Premio Nobel de Economía, como estudios de ese profesor de finales de los 90 fueron utilizados acá en la República Dominicana por nosotros para lograr que la legislación dominicana tenga licencias obligatorias. Eso fue una súper discusión en los años 90. Lo recuerdo perfectamente esa discusión. Participamos el doctor Andrés Aguarre y yo en ella. Numerosos abogados que tenían otra posición en ese momento, que ahora entienden la importancia de las licencias obligatorias y más, fíjense con el caso este del COVID, la importancia de tener acceso a medicamentos sumamente avanzados y cómo la propia farma, la gran farma, entendió en este caso del COVID que aun cuando ellos tenían una patente, tenían que entregar la vacuna, porque eso era ya demasiado importante para la humanidad. Ese es el tipo de trabajo de Michael Kremer. Yo creo que es muy merecido el premio Nobel que recibió en el año 2019. Michael Kremer es una persona que ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario. Yo lo admiro mucho. Es profesor de la Universidad de Chicago. Antes estaba en la Universidad de Harvard. Cuando yo estuve en la Universidad de Chicago, él todavía no había llegado allá, pero es una persona que creo que va a seguir aportando. Si Dios quiere, va a seguir aportando mucho a favor del desarrollo económico y social de las naciones emergentes, de las naciones pobres. Ha trabajado muchísimo con casos de África, pero sin lugar a dudas, esos casos, como es el caso que le expliqué de República Dominicana, se pueden utilizar también para América Latina. Así que enhorabuena al Ministerio de Economía y Planificación que lo trajo al país, que está colaborando, que logró que él colaborara con ellos para fortalecer las capacidades de evaluación de impacto. Yo creo que eso es algo que de verdad va a ayudar mucho a la República Dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.